Hola amigos de Contexto. Hoy vamos a seguir hablando, analizando el panorama mundial y comenzaremos hablando de las relaciones comerciales entre Estados Unidos y China. Bueno, relaciones comerciales que han estado como una batalla campal desde hace casi un año y que parecía que iba a distenderse esta pugna entre los presidentes de Estados Unidos y China. Y el 10 de mayo pasado, Trump arremete otra vez imponiendo aranceles, esta vez por unos 200.000 millones de dólares y subiendo así los aranceles de un 10 a un 25%, dependiendo de cuáles, ¿verdad? No olvidemos que el año pasado se habían subido unos 250.000 millones de dólares que no se llegaron a hacer completamente, hubo dilaciones que no se van a hacer, que nos vamos a arreglar, y no solamente con China, sino con otros países del mundo. También Trump ha tenido estos conflictos tratando supuestamente, según sus declaraciones, de equilibrar su balanza comercial, que con China la diferencia son nada menos que 419.000 millones. Pero bueno, ¿quién se afecta? ¿Quién gana con esta imposición de aranceles? ¿Qué pasa con los consumidores, con las inversiones, con, por ejemplo, las fábricas de automóviles, vamos a decir, por mencionar algunas que están siendo afectadas? Para hablar de este tema nos acompaña, vamos a decir, el experto internacional Iván Ogando Lora. Está bien. ¿Viste? Lo dije bien. No, yo le cambio a veces el nombre a Iván y le digo Lora Ogando Lora. Bueno, lo dije bien, sí. Iván. Ya hasta Gastón le ha dicho. También, ay Dios mío. Bueno, pero no te he dicho a Trump. No, todavía no. Pues Iván el Terrible. Iván el Terrible, el ruso. No, yo soy... Me pusieron el nombre por Iván II, que era conocido como Iván el Bueno. Iván el Terrible era Iván IV. Ya, está bien. Pero Iván el Bueno no duró 3 meses y lo mataron. ¿Te pusieron el nombre por Iván el Bueno? No. Yo creo que mejor hubiera sido el Terrible, como quiera, para pasar a la historia. Exacto, para pasar a la historia. Iván, sí. ¿Cómo ves tú el panorama y cómo afecta esta crisis entre Trump y tantos otros no es Trump, es Estados Unidos. Sí, entre Estados Unidos. Trump nada más afectar ahí Trump Tower y eso. Es la economía norteamericana. Que es la más grande del mundo. ¿Cómo afecta? Y cómo afecta también a los mismos estadounidenses, porque Trump lo hace supuestamente para proteger su gente, los que votaron por él, porque definitivamente él ofreció esta campaña. No, pero no así. No de esta manera, pero lo ofreció, y esto es lo que ha salido de aquí cuando en el caso de China, después que creíamos que las cosas entre Xi Jinping y Donald Trump estaban estas negociaciones adelantando, pues nos encontramos con esto. Bueno, gracias Julio, gracias Mónica por la invitación de nuevo. Mira, la verdad es que esto es parte de la visión trumpiana del comercio exterior y de la economía, es decir, de una estrategia nacionalista de la economía, que obviamente se magnifica por lo que ustedes dicen. Estados Unidos es la principal potencia económica mundial. Que promovió todavía por más de 20 años la globalización. Obviamente, y promovió la globalización y la liberalización de los mercados y todo esto. Pero esta visión comercial de Trump, básicamente enfocada en lo que son los déficits comerciales de bienes. Sí, es decir, es una visión bastante... Por ejemplo, las exportaciones de Hollywood, él no la mete. Bastante limitada, es decir, de bienes. Por eso digo, porque obviamente la balanza comercial es bienes y servicios. Sí. Y esto es básicamente bienes, que es lo que se puede poner aranceles. Estados Unidos tiene superávit en el comercio de servicios a nivel mundial. Muy alto. Entonces, pero no compensa el déficit en la balanza de bienes. Y cuando no lo compensa, lo financian. También. Entonces, lo financian esto se da en un contexto, en una visión. Se autofinancian ellos con emisión monetaria. Claro, claro, bueno, tienen esa potestad porque el dólar sigue siendo la moneda de referencia. Más apetecible. Y él ve dentro de esta visión, él ve el comercio de bienes como un juego de suma cero. Como un contable. Exacto, es un juego de suma cero, donde si yo tengo un déficit comercial, yo estoy perdiendo y tú estás ganando y tú me estás... Y su
su retórica con respecto a los dos países con los cuales Estados Unidos ha tenido un mayor déficit comercial en los últimos tiempos, que son China y México, sobre todo, fue desde la campaña. Es decir, hablaba de China no está violando, y en inglés utilizó la palabra rape, que es una violación, sí. es decir, y que los mexicanos también. Y eso obviamente caló de manera muy profunda en la psiquis de todo lo que se llama... Los redneck. Los blue collar workers, los trabajadores de las industrias manufactureras norteamericanos que se habían visto afectados por si se quiere, el movimiento de grandes empresas que se mudaban a China o a México, y la pérdida de empleos para este tipo de gente. Pero esto es parte simple y llanamente de lo que es el desarrollo del comercio internacional y la globalización y la internalización de los mercados y la creación de cadenas de valor modificadas. Pero es un concepto difícil de entender para este tipo de personas. Y del acelerado progreso tecnológico en la innovación de la producción. Ya no estamos en los años 50, 60, 70, donde, por ejemplo, una fábrica de automóviles empleaba 9,000 obreros para poner las maniguetas. Sí. Todo eso es automatizado. Entonces, cada vez más las empresas están requiriendo personal con mayores habilidades tecnológicas, y muchos de estos estados norteamericanos se habían quedado retrasados en ese sentido. Entonces, esa visión, si se quiere, bastante idealista de Make American Great Again, pero es pensando en un pasado que no... bastante básica. Es muy básica, y en un pasado que no volverá, precisamente porque, como dije, las innovaciones y el desarrollo tecnológico ha avanzado de manera significativa, cambiando todo lo que son las relaciones laborales y las relaciones de producción. Estados Unidos eligió esa línea de apostar por una mano de obra más especializada, dejando atrás la otra, y entonces ahora han aprovechado estas minorías, pudiese decirse, de los trabajadores más básicos que han sido desplazados de sus trabajos. Pero entonces también te pregunto, detrás de estas sanciones de Donald Trump se mencionan continuamente las supuestas violaciones chinas a la propiedad intelectual de los Estados Unidos, y también se dice... ¿Qué propiedad intelectual? Bueno, eso dice Donald Trump. Eso dice Donald Trump. De la pólvora, por ejemplo. Básicamente hay... No, pero espérate, que eso es importante. Porque hay toda una idea de que los chinos son unos ladrones de patentes. Ellos dicen que desde las carteras ayer yo leía una cosa que digo... Sí, sobre el artículo de hacer a China el chivo expiatorio. Exacto. Ese mismo. Bueno, eso me trae... Ese mismo, es decir, en el año 1100, siglo XII, China producía 220, según James Peters, 225,000 toneladas de acero. Sí. Inglaterra, después de su revolución industrial en el siglo XIX, llegó a 775,000 toneladas. Es decir, China, a una tercera, a 225. Wow. Una tercera parte, 8 siglos después. Los chinos inventaron la textil, inventaron la pólvora, inventaron muchísimas cosas. Ellos no han cobrado patentes de propiedad intelectual por eso a nadie. Eso me recuerda un artículo muy famoso que yo le doy a mis estudiantes en las clases de comercio exterior, que se llama La patada a la escalera. Es un artículo de un profesor chino, creo coreano, no recuerdo, donde explica cómo los países desarrollados de hoy día utilizaron toda una serie de prácticas desleales de comercio, de proteccionismo, para lograr llegar al crecimiento. Sí, y una vez la guerra del opio era para obligar a que China comprara opio. Entonces, después que subieron, le dan la patada a la escalera para que nadie... Entonces, para que nadie lo pueda utilizar. Pero el hecho es que, por lo menos dentro del discurso de Trump, el aspecto del robo de propiedad intelectual, el aspecto de forzar a las empresas extranjeras a transferir conocimiento a China para poder
desarrollar sus negocios en el mercado chino. Y también el subsidio de las empresas estatales Sí. Es un elemento muy Pero vistoso. eso no es solo en China. Bueno, pero te estoy diciendo, Eso existe, mira. estos son los, no, pero en espérate. Japón, Pero estos son- en es la lo que él India, Estos son en los la Unión argumentos. Europea. Pero Sí. estos son los argumentos. Que él utiliza. Y son argumentos incluso que no tan solo son apoyados por la bancada republicana, sino por los demócratas también. Sí. El mismo Chuck Schumer, que es la némesis de Trump en el Senado norteamericano, si le dijo, sí, está de acuerdo con las No, y acciones Bernie Sanders. de Trump con respecto a China. Entonces, es un elemento que le da, obviamente, cierta... hay un acuerdo, hay un apoyo tácito con respecto a tratar de cortar el avance de China. Y esto se da en un contexto donde, bueno, Estados Unidos está todavía disfrutando de una recuperación económica que no se debe a Trump, sino que viene desde la era de Obama. Sí. Obviamente, los recortes fiscales que usó Trump le dio cierta Movilidad. también dinamismo a la economía en un contexto de crecimiento 2.6, 2.9 tampoco. No, y pleno empleo. Y de Inflación. bajo desempleo y baja inflación. Esto le permite a Trump de alguna manera tener margen para poder llevar esta guerra comercial con China, elevando los aranceles, porque los aranceles no lo pagan los chinos, como dice Trump. Los aranceles al final Claro, lo eso paga también es bueno. el consumidor y Hay las que empresas, explicar también y las eso. empresas norteamericanas. Norteamericanas, Lo que claro. pasa es que a pesar de que desde el año pasado se aumentó un 10% a casi de 200 billones de dólares del comercio. 200.000. Billón español. O millardos. Millardos o miles de millones. 200 millardos. El billón español Es un billón de millones. 200 millardos de dólares. Se le aumentó un 10% y ahora, después que fracasaron las negociaciones a principios de mayo, se aumentó un 25%. El impacto en los precios al consumidor en la economía norteamericana Eso. todavía no se ha sentido. Entonces, habría que esperar a ver si se siente. Pero claro que se va a sentir. En un contexto Es donde mucho. hay un bajo desempleo, obviamente Trump Bueno. tiene un mayor margen de maniobra. Sí. Ahora también, esto obedece, como han planteado ciertos analistas, también a una situación fiscal de los Estados Unidos. Es decir, por un lado, el déficit fiscal norteamericano se ha incrementado casi en un 77% entre el 2015 y el 2018, por varias razones. Primero, la política de defensa de Trump, donde asignó, ¿El gasto militar? obviamente, el gasto militar, donde se ha incrementado de manera sustancial el gasto militar, y por otro lado, también el recorte de los impuestos que introdujo Claro. Trump. Es decir, Entonces, entra menos. ¿tú crees, Iván, que puede ser esto más que una guerra comercial, algo enmascarado para aumentar el gasto fiscal? Mira, no necesariamente es que una cosa complementa a la otra. Sí, claro. Y entonces, es decir, no se puede decir, mira, es que No, está porque buscando... podría ser esta la teoría y la práctica real Pero ser esto. son elementos que se complementan dentro de una estrategia coordinada. Porque es políticamente correcto. Tenemos que ir a una pausa. Sí, tenemos que ir a una pausa. Es políticamente correcto decir, bueno, yo estoy defendiendo a mis obreros y lo que estoy es recolectando dinero para mis cuestiones fiscales que las necesito. Bueno, sí, son Yo- elementos colaterales que van, como te digo, y complementarios. Entonces, Y un mago de la política ahí. los recortes en los impuestos y el incremento del gasto militar ha hecho que este déficit se aumente significativamente. Por consiguiente, ha aumentado significativamente también la deuda de los Estados Unidos, el endeudamiento norteamericano, que si ustedes recuerdan en la época de Obama, los republicanos estaban cerrados a banda. Es como a aquí, el aumentar PRM con pero con el obviamente PRD. una cosa es con guitarra. Claro. Y básicamente, ante el incremento del déficit fiscal, los republicanos han hecho mutis por el foro, los republicanos en el Congreso, con respecto a este tema. Vámonos a la pausa y volvemos enseguida. China
protagonizado el milagro económico de las últimas décadas, pero se está quedando sin fuerzas. ¿Y por qué debería importarle al resto del mundo? Veamos qué ha pasado en este tiempo. La economía de China es ahora 42 veces más grande que en 1980. En ese momento el país dependía de la abundante mano de obra barata para convertirse en el mayor fabricante y exportador de bienes del planeta. Eso representaba una quinta parte del comercio mundial. Sin embargo, su ritmo de crecimiento ha disminuido. Las cifras oficiales dicen que la economía creció un 6,6% en 2018, pero los economistas independientes creen que puede estar más cerca del 5% o incluso menos. En todo caso, cualquiera que sea la cifra real, 2018 fue el año de menor crecimiento de China desde 1990. ¿Por qué? Básicamente porque a medida que el país prospera, también suben los salarios de sus trabajadores. Así que China ha perdido parte de su ventaja competitiva frente a Vietnam, Filipinas y Bangladesh. Para contrarrestar su dependencia de las exportaciones, China se centra desde hace un tiempo en estimular el consumo interno, lo que significa que parte de la desaceleración es intencional. Otra razón es su deuda. El tamaño de la deuda pública china, junto con el endeudamiento de las empresas y los consumidores, es casi 3 veces mayor que el tamaño de los ingresos anuales del país. Y las medidas impuestas por el gobierno para frenar los préstamos han afectado el gasto y la inversión, lo que también ha contribuido a la desaceleración. Todo esto ha encendido alarmas a nivel internacional en lo referente a la salud económica del país. Ahora, ¿cómo se ve la desaceleración dentro de China? Empecemos con la manufactura. La actividad en ese sector, que constituye 2/5 partes de la economía, se contrajo por primera vez en 2 años en diciembre de 2018. Luego están los precios de las materias primas. Como la gran fábrica del mundo, China dicta el precio de muchos metales industriales y otros productos básicos. Algunos de esos precios están cayendo ya que la demanda disminuye. A la vez, los hogares chinos están reduciendo el gasto. De hecho, las ventas al por menor han sufrido el crecimiento más lento de los últimos 15 años. Incluso las ventas de carros retroceden por primera vez en 20 años. Y aunque estas cifras deben tratarse siempre con cautela, los inversores están preocupados. El mercado de valores de Shanghái perdió 1/4 de su valor en 2018 y no olvidemos la guerra comercial con Estados Unidos, que impuso aranceles en ambas partes. Y aunque ese impacto hasta ahora ha sido limitado, sigue habiendo un riesgo grande de que el enfrentamiento escale y ponga en riesgo las cifras del comercio mundial. Y este es el punto crucial. Cualquier desaceleración en la economía de China va a tener repercusiones globales. Si las compañías chinas y las personas consumen menos de lo que se espera. Pero, ¿es tan oscuro el panorama? Pues puede ser que el crecimiento excepcional de China esté terminando. Para el año 2030, los economistas creen que el crecimiento se habrá estabilizado hasta aproximadamente 1/3 de su valor actual. E incluso, aunque ese fuera el panorama, sería suficiente para asegurar que China supere a Estados Unidos y se posicione como la mayor economía del mundo. Bien, amigos, ahí veíamos este video de la BBC, de esos videitos que hacen temáticos. En la realidad yo no sé qué tiene que ver con lo que estamos hablando aquí, pero lo pusieron. No, tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver. Mi opinión, Sí. la mía. Bueno, pero la La mía. mía. La mía. Pero bueno, ahí está, sobre el crecimiento interno y la demanda interna en China. Cuando en el segmento anterior intercambiamos aquí opiniones, pareciera que aquellos que se oponen a la política nacionalista, aislacionista y represiva a nivel internacional de las relaciones comerciales de los Estados Unidos, añoran la globalización. En el caso mío no es así. No, es bueno aclararlo porque sí. Hay una tendencia a que esta deriva aislacionista y autoritaria y anti libre comercio de Trump lo que hace es hacer resurgir todas las tendencias liberales, neoliberales y de la socialdemocracia. En ese sentido, como que añoramos el mundo de la globalización. Y evidentemente la globalización ha sido un fenómeno muy importante, pero muy injusto. Muy justo. Tú y yo lo vivimos en la Organización Mundial del Comercio, que es uno de los, digamos, de las cosas que
De las resultó expresiones más concretas de la sí, que se planificó al final de la Segunda Guerra Mundial, pero que no se puso en práctica hasta el 94, porque no hubo acuerdo en el Congreso de los Estados Unidos. En aquel momento la economía norteamericana era el 50% de la economía mundial. Hoy en día es el 23, creo, el 23 o el 22. Es decir, que había una tendencia a la disminución del peso relativo. ¿Por qué? Porque los otros crecen también. En particular, las grandes economías emergentes y la Unión Europea. También los países derrotados en la Segunda Guerra Mundial, como Japón, como Alemania, la recuperación, y la misma Italia, fueron reconstruidos completamente. Hoy en día hay un gran movimiento, diríamos, a nivel internacional que rechaza estas políticas del presidente Trump. Por ejemplo, el caso de México. Ya es un extremo que a México le piensa poner un arancel de un 25%, escalando 5 todos los meses, por la política migratoria. Entonces ya el tema comercial no es un tema comercial en sí, es un arma de guerra de la administración Trump contra cualquiera. Yo te comentaba al principio, en el intermedio, cómo de los grandes países emergentes, la India, que es la segunda población del mundo y la que más rápido está creciendo, más rápido que China, de las grandes, ha mantenido una relación muy buena con los Estados Unidos en los últimos 20 años, después que salió el partido del Congreso del poder, que era más pro-soviético en aquella época. Después de la caída del muro, sobre todo. Después de la caída del muro. Y que ha abierto su economía, lo que le ha hecho crecer muchísimo a la India, con un potencial aún grandísimo. La India, que ha estado comprándole mucho petróleo a Venezuela, la semana pasada, por las presiones de los Estados Unidos de que no le siga comprando petróleo a Venezuela, en la campaña de tender un cordón sanitario y ahorcar completamente la economía venezolana, la India dice, sí, vamos a suspender las compras de petróleo a Venezuela. A la semana siguiente, la administración Trump ya anuncia que va a sacar a la India del sistema generalizado de preferencia, que son preferencias unilaterales, porque hay un déficit de 25 mil millones. Sí. De 25 mil millones, economías de millones de millones. Entonces, esta lógica, Iván, de usar la política comercial como un arma arrojadiza para cualquier elemento, ¿no podríamos nosotros vernos en ese pedo? Mira, nosotros como región. Como región. Porque ya a México le están dando muy duro. Sí, pero lo que pasa es que Estados Unidos tiene, cuando hablas como región me refiero más bien al DERE-CAFTA. Sí. Es decir, Estados Unidos tiene superávit comercial con todos los países del DERE-CAFTA. Bueno, la excepción era Nicaragua hasta el otro día. Y vemos la situación política que hay en Nicaragua y los enfrentamientos con Estados Unidos. Pero Estados Unidos tiene superávit comercial. Mientras ellos tengan superávit, países, no hay problema. Entonces, no les preocupa. No les preocupa. Bueno, en el caso nuestro, la situación pre-CAFTA y post-CAFTA, era de un superávit nuestro. Sí, a favor nuestro. De 3 mil millones de dólares. Ahora tenemos un déficit comercial con Estados Unidos. Ahora tenemos un déficit como de 5 mil o 6 mil millones con los Estados Unidos. Sí, le convino a ellos. Pero muy de lejos. Nosotros no hacemos nada. Entonces, pero eso no quita también con el peligro utilizar de destruir en 2 o 3 años al sector agropecuario, al sector arrocero y otros más. Por eso que la globalización no es tan buena, porque no nos permite poder... Lo que pasa es que la globalización tiene sus costos, sus beneficios, y ha sido, como dijo Julio, un proceso injusto donde hay muchos perdedores y hay una concentración de los ganadores, si se quiere. Entonces, eso ha generado
una repulsa a la globalización. Que no solamente Trump. Pero la globalización en sí es una expresión del avance de la humanidad en términos de derechos. Que fue globalización justa del comercio y de los capitales, pero no de los mercados de trabajo. No de los mercados de trabajo, exacto. Por eso te digo, ha sido una globalización asimétrica y desequilibrada a favor de los grandes países, es verdad. Pero definitivamente... Y los grandes capitales. Porque dentro de los grandes países hay perdedores. Bueno, pero es como vemos en el caso de Estados Unidos. Esa parte de la globalización y del Brexit, fue promovida sobre todo por las transnacionales. ¿De dónde eran la mayoría de las transnacionales? Claro, de esos europeas y americanas. Norteamericanas. Claro. Entonces, y japonesas. Básicamente sí, pero las norteamericanas sobre todo fueron las que empujaron. De todas maneras, sí. Yo estoy de acuerdo contigo. ¿Tú crees que terminó la era de la globalización? No, para nada. La globalización va a seguir. No detiene nada. Es decir, no. los procesos. Desde el punto de vista, yo leía la semana pasada un artículo del muy conocido expresidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Enrique Iglesias, que él dice que la OMC va a morir en poco tiempo. Bueno, será otra. Mira, a lo mejor... O se va a analizar. De hecho, ahora mismo la OMC está marginalizada de los grandes conflictos comerciales. Exacto. Porque Trump ha optado por la vía, De obviamente, ignorarlo. bilateral, donde tiene más peso. Sí. En un contexto multilateral, de alguna manera, se diluye ese peso. Trump ha obviamente... ignorado, mientras que China hace constantes llamamientos a la OMC. Sí. Es decir, yo te voy a mandar el artículo ese de Enrique Iglesias, interesante. Pero yo creo que obviamente la OMC no está pasando por sus mejores momentos, pero definitivamente si no existiera la OMC hubiera que inventarla, porque el mundo, la interacción y la interdependencia va aumentando y tenemos que tener reglas. Claro. Es decir, si no, eso es imposible que la se aldea detenga. global sin reglas se vuelve Pero Trump no tiene anarquía. Bueno, pero Trump pasará, tenemos Trump pasará. un Trump resultado de los efectos negativos de la globalización. Claro. Y el Ajustes. sistema se reinventa Claro, son y se ajustes. modifica y se reacomoda y tiene sus ajustes. Entonces, yo creo que de alguna manera va a continuar y tiene que haber, obviamente, unas reformulación, unas reformas considerables del sistema multilateral a nivel de comercio, pero también a nivel de político, que es las Naciones Unidas, por ejemplo, para reflejar todo un ordenamiento político global que no se refleja en las Naciones Unidas actualmente, donde tienes 5 países que están en el Consejo de Seguridad, un país como Reino Unido, por ejemplo, que obviamente después de este Brexit va a ser aún más irrelevante en el contexto mundial, y reflejar la posición de naciones como la India, por ejemplo, Brasil, que también va a resurgir en su momento determinado. Entonces, va a haber un reacomodamiento del ordenamiento mundial, y es absolutamente necesario porque, querramos o no, estamos en la era de la aldea global y no, a menos que haya una tercera guerra mundial a nivel nuclear, como alguien dijo, bueno, si hay una tercera guerra mundial, la cuarta guerra mundial será con palos y piedras. Claro, porque ya no quedará nada. Porque no va a quedar nada. ¿Es casualidad que las respuestas de China a los aranceles impuestos por los Estados Unidos siempre sean mucho más bajos? Moderadas. Vamos a decir que sean la mitad de los de Estados Unidos. Bueno. Exacto, la mitad o menos. En la segunda, en las dos primeras fueron equivalentes, en la última en la segunda también fue mucho más baja. Fueron más bajas. Pero de todas maneras, mira, China obviamente manda su señal de retaliación. Hay algunos elementos, hay mucha retórica en ese sentido, pero un profesor de Harvard planteaba que la globalización hoy día no está siendo dirigida por la globalización de la producción, sino la globalización del consumo. Y como vimos en el videíto que tú decías, la población china, el ingreso per cápita de la población china ha crecido de manera sostenida, aunque aún obviamente persisten serias
inequidades y asimetrías, pero ha crecido. Y uno de los elementos que a lo mejor se puede revertir en contra de la estrategia de Trump es que el año pasado se vendieron más Cadillacs en China en China que en Estados Unidos. O sea que por fíjate primera cómo vez hay una clase la General Motors y fueron es carros norteamericanos fabricados en China, pero el diseño de ese carro se hizo en Estados Unidos, que también le conviene a Estados Unidos. Obviamente hay un cambio en todo lo que es en la definición de las cadenas de valor. Entonces eso regresa a Estados Unidos en términos de, repatriación de beneficios, royalties, etcétera. Claro. Entonces, muchos de los productos que están siendo sometidos a aranceles en Estados Unidos son productos de empresas norteamericanas que producen en China. Que no les conviene a ellos. Y eso implica también una reducción de sus beneficios de estas grandes empresas. Y no podemos desdeñar la ascendencia o la capacidad de lobby que tienen estas empresas a nivel del Congreso de los Estados Unidos. Entonces, hay ciertos elementos. El mundo ya no es blanco y negro. Las interdependencias productivas son muchísimo más grandes, mucho más la cuestión de las cadenas de valor. Entonces, China obviamente también tiene una retórica, responde con una retórica comedida, pero también por ejemplo, amenaza y suelta la amenaza de que los estudiantes que están en China, que hay casi 300.000 estudiantes chinos estudiando en los Estados Unidos, que puedan tener cuidado, al turismo chino que va a los Estados Unidos también. Que es el mayor emisor de turismo ya. Entonces, pero que va a los Estados Unidos también con cuestiones. Y también el elemento de la amenaza sobre limitar las exportaciones de tierras raras. Las tierras raras son 17 minerales y elementos que son claves para la producción de aparatos de tecnología. No son tierras ni son raras, pero se le llama así. Sí, porque y China tiene el 80% de la producción. Estos insumos se pueden encontrar alrededor del mundo. De hecho, Estados Unidos también tenía una gran producción de tierras raras. Pero, obviamente, debido a la flexibilidad en términos chinos para la explotación de acuerdo a las cuestiones medioambientales, China tiene esa mayor capacidad, porque la explotación de estos elementos puede tener serias complicaciones en términos del medio ambiente. Entonces, ¿quién lo va a hacer si no ellos? Entonces, China, obviamente, pero si China limita las exportaciones de tierras raras a Estados Unidos, esto puede tener un impacto a corto plazo. Pero vendrá luego Brasil, Canadá, Australia, otros países van también a explotar. Entonces, obviamente, también tiene un impacto ambiental. Exacto. Entonces, por eso, la flexibilidad laboral y ambiental de los chinos lo hace. Flexibilidad quiere decir que no le importa. Sí, que tienen el 80% de la producción. Además, China tiene una ventaja. China es un país muy extenso, casi del mismo tamaño que los Estados Unidos. Pero toda la población está concentrada en la costa oriental, centro-oriental, y tiene más de la mitad del país que es un desierto gigante, el desierto de Gobi. Y ahí hay de todo. No, pero y también volviendo a la cuestión de todo, y ahí puede haber explotaciones de todo tipo. China, la respuesta de China no es equivalente, pero China ataca y le pone aranceles a productos estratégicos de los Estados Unidos. Por ejemplo, la producción de soya. Y eso tiene un impacto directo en la agricultura y los vegetales. Incluso se estaba diciendo que hasta estaba poniendo aranceles a productos específicos en las regiones donde los estados que votaron por Trump. Entonces hay ese tipo de... Y de hecho, Trump tuvo que aprobar una resolución de casi $12 mil millones para ayuda a los agricultores. Estos productores que fueron los que votaron por él. Obviamente, vámonos a la pausa. no es tan sencillo. Vámonos a la pausa, volvemos.
Bien, amigos, tenemos una serie de gráficas interesantes para ser aquí comentadas con Iván y con Mónica sobre el comercio mundial y en particular esta relación que hay entre los dos grandes potencias. Vemos que los aranceles de Estados Unidos a productos chinos fueron impuestos en el 2018 La a primera 250 mil, Sí, la primera hora, 250.000. 250.000. Estos no se agregan. Los 325 no se agregan a los 250, pienso yo. Oh, no. No son 500. No. 25. Entonces, los aranceles que amenazó con poner más son, y aumentar, son, porque tú, Bueno, como tú dices, hay aumentó, algunos de primero 10. le puso un 10. Sí. Primero le puso un 10 el año pasado. Y después 22. Luego suspendió la escalada a 25 en enero, en lo que se iban a las negociaciones. Después de 14 rondas de negociaciones. ¿Por qué se rompieron las en negociaciones? mayo. Bueno, aquí ambas partes se culpan uno al otro. ¿Pero qué fue lo que argumentó Estados Unidos? Estados Unidos argumentó que ya estaba listo el pacto y que China se echó para atrás. ¿Pero qué fue lo que echó para atrás? Se echó para atrás aspectos sobre propiedad intelectual y sobre acceso De mercado. garantizar un mayor acceso. Y de acuerdo a Estados Unidos se echó para atrás después que tenían un acuerdo. China dice que las demandas de Estados Unidos lesionaban la soberanía del país y que afectaba obviamente la economía y que Estados Unidos trataba de ser una especie de bully con China y que China no se va a permitir esto. Lo cual lo ha hecho con otros países. Lo cual ha hecho con todo el mundo. Hasta Turquía. Bueno, es que ese Menos Inglaterra. ese estilo, A ese no lo ha tocado. ese estilo de negociación. de ¿cómo se dice el bully en español? de violencia. El acoso, de violencia. Acoso. Ha sido la práctica de Trump a través de su práctica Sí, comercial, empresarial, Sí. personal. Sí, sí. Es decir, Sí, sí. él dice que él escribió Él nunca pagó impuestos, el ¿tú sabes? arte de la negociación. Él nunca el pagó art of the impuestos. deal. Bueno, por eso no lo quiere enseñar. Claro, pues nunca ha pagado impuestos. Entonces, algo tiene que ver. Me imagino que será por eso que no lo quiere enseñar. Entonces, esto él lo ha llevado, obviamente, desde un ámbito empresarial ya al ámbito político internacional, y esto tiene serias consecuencias a nivel de la imagen de los Estados Unidos. Por ejemplo, cuando se salió del tratado transpacífico, que fue uno de los primeros elementos que hizo salirse después que ya este tratado había sido negociado y firmado. Pero no estaba en vigor. No. Se había negociado y firmado. No estaba refrendado por el Congreso. No. Venía esa parte, pero él sacó. Y eso era un acuerdo que básicamente dentro de Era para aislar a China. dentro de la estrategia era para aislar a China. De Obama. Entonces, de Obama, pero que venía desde antes, es decir, para aislar y quitarle preeminencia a China en todo lo que es los países del Pacífico, tanto del lado de Asia como del lado americano. Entonces, a veces vemos cuestiones contradictorias de Trump. Es un tipo que no admite ningún error. Es un tipo que siempre dice que lo mejor, que él ha sido lo mejor. No es eso, que miente. Entonces, y además miente con una impunidad soberana. Total. Nadie le cuestiona. Y lo peor es que sus allegados y sus séquitos, sus círculos, también reproducen ese tipo de... Y al que no está de acuerdo lo vota. Son estilos. El que no está de acuerdo lo vota. Entonces, entonces reproducen ese tipo de conducta, de estilo. Y obviamente, Estados Unidos y Trump apuesta al poderío norteamericano. ¿Hasta qué punto va a poder seguir apostando a ese poderío y que no haya una reacción? Bueno, lo extraño de esto es que en su campaña electoral, una de las propuestas más importantes que tuvieron mucho calado a nivel de la opinión pública de los Estados Unidos es que los Estados Unidos no tienen que ser policía del mundo, ni que estarse metiendo en todos los conflictos y que había que salirse de todas esas guerras. Sí, pero también un tipo sencillo. que se vanagloria de ser un negociador, un gran negociador. No ha negociado, no ha logrado ningún acuerdo sustancial, más bien ha roto acuerdos. Sí.
Es decir, no ha logrado ningún acuerdo sustancial con nadie. Nadie. Entonces, Porque lo de Norteamérica, eso no fue una negociación. eso no fue una negociación, eso fue Es decir, el tratado un con maquillaje. México y Canadá. Y logró algunos aspectos en términos de aumentar los requerimientos de reglas de origen para los vehículos producidos Pero en eso México. no fue una negociación, pero era eso o lo no es. rompo o tú te acoges a esto. Exacto. Entonces, eso no es Y negociación. tanto Canadá como Eso no México. son elementos, entonces. Se rindieron. Sí, pero tampoco el UMSCA, el Tratado de Estados Unidos, México y Canadá, que no reemplaza dice el comercial. NAFTA, es decir, en términos, ¿qué agregó? Bueno, cambió algunos elementos, pero no cambió. No se puede hablar de que el NAFTA ha sido real y efectivamente sustituido por un gran acuerdo de mayor cobertura. El NAFTA actualizó ciertos aspectos que se necesitaban actualizar, como por ejemplo comercio electrónico, que en el 94 cuando se firmó no era relevante, sí, pero hoy día claro, sí es relevante. Y también modificó, como dije anteriormente, aspectos relativos a las reglas de origen para los vehículos norteamericanos y algunas cuestiones para productos agropecuarios con Canadá. Nos tenemos que ir a la pausa, Iván. La tenemos ahí detrás, si la ponen delante, por lo menos para que la veamos un momento, cómo a partir del 1985 es que se separa aquí, o sea, se abre la brecha entre lo importado y lo exportado con China y Estados Unidos, y llega hasta un déficit de 419.000 millones. Vámonos a la pausa y volvemos con este mismo tema. Bien, amigos, continuamos con Iván Ogando sobre el tema relaciones comerciales internacionales, en particular la política comercial de Estados Unidos frente a China y China frente a Estados Unidos y todo lo demás. Veíamos unos cuadros que sería interesante terminar. Últimos rubros amenazados con los nuevos aranceles. Sí, bueno, el ese. déficit se incrementó en el 2018, a pesar de todas las amenazas del 17, en 419.000 millones de dólares. Sí, pero durante los 3 primeros meses del 2019, las exportaciones chinas a Estados Unidos se han reducido en un 13%. Wow. De acuerdo a cifras de la Oficina de Censo de Comercio. Ya se han reducido un 13%. Durante los 3 primeros meses se han reducido con respecto a los 3 primeros meses. ¿Y qué rubro es que más? Con respecto a los 3 primeros meses. Acero, seguro. No, porque China no produce acero. Sí, gran exportador. Es gran importador. Es gran importador. Y exportador. Es los grandes importadores de acero en la Unión Europea. Vamos a ver, los últimos rubros amenazados con nuevos aranceles son materiales de telecomunicaciones, por lo de Huawei, que eso realmente es algo inaudito. Sí. Placas de circuitos para computadoras, eso es lo de las tierras raras. Unidades de procesamiento, muebles de metal, compuestos de computadoras, muebles de madera, convertidores estáticos, revestimientos, asientos con estructura de madera y compuestos de automóvil. La mayoría, lo que son muchos millones, fíjense que tienen que ver mucho con tecnología. Esos son los 10 principales importaciones norteamericanas desde China. Son productos chinos, pero que muchos de esos productos son producidos por empresas norteamericanas que están en China. Todos los iPhone, todos, absolutamente se producen en China. Sí. Bueno. Claro, hay elementos que son importados de Estados Unidos. Alguien llamó, ¿cómo fue que dice la economía chimérica? Chimérica. Porque es una simbiosis entre China y los y Estados como te Unidos. digo, el mercado, a pesar de la desaceleración de la economía china, es decir, crecer en un 6.6% es todavía el doble de lo que ha crecido Estados Unidos. Obviamente. Entonces, más del doble. es una desaceleración, pero es relativa. Sí. Entonces, cualquiera quisiera un 6.6. Entonces, en una economía vamos a ver de ese la tamaño. gráfica del mundo para terminar hablando un poquito de México. Esa, ponla adelante.
Para tratar de terminar hablando un poco de México, Iván, bueno, miren, aquí tienen las otras batallas comerciales. Vamos a ver, disputa comercial. Desde que Canadá Trump, impuso aranceles a productos de Estados Unidos por 12.600 millones de dólares. eso La fue, Unión Europea impuso aranceles del 25% a productos de Estados Unidos por muy poco, 2.800 millones. La India. La Planea aumentar India aranceles. planea aumentar los aranceles a las nueces. Es el mayor comprador de almendras de Estados Unidos. Eso hay que ver qué fecha es, porque después de lo que pasó esta semana, probablemente Sí, sea claro, más. claro. sí. Estados Unidos está presionando para una mejor acuerdo comercial con Japón. Entonces, la exención comercial concedida por razones políticas Eso es para las exportaciones de acero y aluminio. son Brasil, Argentina Y Australia. y Australia. Y a Turquía le han triplicado los aranceles de productos, un país clave de la OTAN. Wow. Entonces ustedes se preguntan, ¿y por qué Turquía está apoyando a Maduro? Míralo ahí. Míralo ahí. No solamente por eso, sino porque la política norteamericana, no solo de Trump, sino de muchos gobiernos norteamericanos, ha sido de que o tú aceptas esta postura o Sí, pero nunca había sido tan violenta. tan evidente. Ayer inclusive siempre Estados Unidos, obviamente. Ayer le prohibieron a los grupos, como los cruceros, aviones, etcétera, llegar a Cuba. llegar a Cuba. Sí. O sea, pero nunca había sido tan agresiva. Bueno, con Cuba y tan, sí. Es decir, se quitaron. Con Cuba sí. Sí, bueno, con Cuba por otras razones, pero se han quitado obviamente el guante de seda y están dando con el puño. Hablamos un poco sobre México. De Iván. hierro. Bueno, México, obviamente, en el fin de semana pasado, Trump sorprendió con el anuncio o la amenaza de imponer aranceles a México un 5%, escalando hasta un 25%, si México no accedía a ciertas demandas que tienen que ver más bien con los aspectos migratorios, Un no minuto, con el aspecto Iván. comercial. Sí, tenemos un minuto, sigue. Entonces, ¿qué puede hacer México? Entonces, AMLO, ¿qué ha bueno, dicho? obviamente López Obrador ha buscado de alguna manera tener un poco de, en vez de retaliar con un discurso incendiario, Es que pierde por todos sino lados. buscar de alguna manera formas de ¿cómo se dice? Mediar, De conciliar, y mandó de una vez a su ministro de Relaciones Exteriores, a su ministro de a tal Agricultura. punto que dijo que no va a ir a la reunión del G20. Entonces, sí, pero hay otro aspecto, es decir, en el caso de México, es muy diferente, porque México es el mercado. Estados Unidos exporta más a México que lo que exporta a China. Es decir, hay Estados Unidos y muchos estados norteamericanos tienen una gran dependencia del comercio con México. Entonces hay otras implicaciones políticas más directas que en el caso de China. Como dije anteriormente, en el caso de China concilia apoyos tanto de demócratas como de republicanos. Con el de México, no. Incluso senadores norteamericanos, estaba leyendo esta mañana 22. En el Washington Post, dijeron a Trump, no, con México no, espérate. O sea que no es lo mismo. Entonces, no es lo mismo. Hay una interrelación de la economía, una mucho más avanzada, mucho más profunda, que puede suscitar también. Es decir, él le puede sacar los dos ojos a México, pero se va a sacar un ojo a él también. Iván, se nos acabó el tiempo. Gracias por este análisis interesantísimo. Ya me estoy nervioso con la música. Sí, nos vamos, que nos tienen todas las banderas rojas. Gracias, Iván. A ustedes, amigos.